Lo de Fajardo lo veo estratégico. Al final, él dice, esta consulta puede quitar fuerza a lo que es esa propuesta de centro y deja una oportunidad para que ellos se puedan juntar. Lo veo con una propuesta arriesgada. Yo creo que se la jugó, por fin tomó decisiones, o sea, se la jugó, yo decía, por fin, porque la gente lo está criticando, no, ahora lo critican porque tomó una decisión. Sí. Cambiándole un poquito de tema, porque ya lo decía al principio de esta entrevista, usted fue presidente del ICETEX y tengo que preguntarle, por supuesto, por su paso por esta entidad, ¿cuál fue su mayor enseñanza y también la mayor frustración que tuvo estando dentro del ICETEX? Uy, son varios aprendizajes, muchísimos. Este es un país centralista. Entonces en Bogotá todo el mundo piensa que en el resto del país se sabe que es ICETEX. Y eso pasa en 4 capitales y de resto, cuando usted empieza a irse a lo más lejano de la ciudad, empieza a encontrar que mucha gente no tiene ni idea cómo va a estudiar y poco sabe de ICETEX. Yo hice una tarea muy importante. Me di cuenta que ICETEX estaba concentrado en 7 ciudades y este país son 1.102 municipios. Y dije, ¿cómo no podemos territorializar esto? Cuando en las capitales hay otros mecanismos de financiación, las universidades públicas dan más cupos, vámonos a visitar 200 municipios en un año. Visité 32 departamentos, 200 municipios por año para llegar allá. Y allá me daba cuenta que la gente llegaba a uno con la oferta y decían, Dios mío, bendito, o sea, sí puedo estudiar, tengo un futuro, no tengo que hacer una fila que tal vez nunca me llegue el turno para estudiar. Y eso nos permitió eso, con créditos 100% condonables o subsidiados en su gran mayoría. Primera enseñanza. Un país centralizado que concentró la oferta en los lugares donde hay más oportunidades y no donde hay menos. La segunda, que es un trabajo muy difícil porque toca cobrar. Entonces a nadie le gusta, o sea, mientras unos estaban en entidades que dan mercados, otros subsidios, otros vías, otros se regalan estudios técnicos, a mí me tocaba era otorgar créditos y cobrar y eso es difícil, difícil porque la gente está ahogada y esa es la segunda enseñanza, el modelo es inequitativo, el modelo de ICETEX tiene que cambiar. Tiene que hacerse. Yo hice lo que pude, que fue muy bueno, pero no va a quedar fijado en una política hasta que no se apruebe un proyecto de ley. Lo que yo hice fue bajar las tasas con un equipo maravilloso de IPC más 12 puntos, que era completamente absurdo e impresentable, a IPC más 1 y más 4, a toda esa población que hoy está agradeciendo porque desafortunadamente quitaron todo lo que dejamos y volvieron a subir las tasas. Pero llegamos a otros territorios bajando el puntaje de ICFES que se necesita para acceder a crédito. Aumentamos las condonaciones por ley que había que hacer, que unas rezagadas y otras incumplidas, y empezamos a generar oportunidades de empleo de jóvenes que estaban endeudados, que no tenían trabajo, para que nuestros aliados y la propia entidad le diera prioridad primero a ellos para que pudieran hacer esto. Y también, por primera vez, aumentamos la colocación de créditos, la más alta en los últimos 20 años, pero a la tasa añadida más baja. Es decir, se pudieron hacer muchas cosas. Una nueva fuente de financiación de casi 1 billón de pesos que me conseguí, a la entidad la certificaron como AAA+, la mejor del sistema financiero. Una certificación de esas es peor que vaya a la Contraloría porque es una agencia internacional que se encarga de certificar y revisa hasta el último papel. Y ahí demostramos que se puede hacer transparente y que se puede crecer. Desafortunadamente, y ahí viene la tercera enseñanza, empieza uno a encontrar a algunas personas que quieren cambiar, digamos, el modelo en lo que estamos de acuerdo, pero de apagar y volver a arrancar. Y esa transición es muy dañina. ¿Por qué? Porque estas transiciones toman tiempo. Y entonces empecé a encontrarme con unas personas radicales dentro del gobierno que decían, esto hay que acabarlo, yo creo que hay que reformarlo, porque creo en el sistema mixto de educación superior, convivencia entre la pública y la privada, y en segundo lugar, yo creo en la gratuidad pública universal, pero esa gratuidad no se va a dar todavía. Hay que construir 70 universidades. Pregunten cuántas han hecho, ni siquiera este gobierno, en los últimos 2. Creo que 2. Entonces, si se necesitan 70, eso implica una mirada a largo plazo del país y ir, cuando vaya habiendo gratuidad universal pública, ir apagando, digamos, ese sistema. Pero mientras no haya, hay que garantizar que este por lo menos sea equitativo, cero costoso, por lo menos asequible para las personas. Y esa fue, digamos, mi tercera enseñanza. No había una intención al final de construir, sino de apagar una entidad que tiene que existir mientras no haya gratuidad. E incluso, habiendo gratuidad pública universal, debe existir para financiar posgrados de quienes no encuentran su programa en la pública, que eso hace parte de la libertad individual de cada uno de escoger, así le toque pagarlo y en la otra sea gratis, pero también para las maestrías y especializaciones en el exterior y en Colombia. La entidad tiene que existir, y la enseñanza era que teníamos miradas distintas y ahí va mi frustración. Hice una reforma, presenté un proyecto de reforma para que ICETEX sea una entidad que permita a los jóvenes estudiar a buenas tasas,
con donaciones parciales por mérito para estimular algunas carreras que necesita el país que nos están dando, y en tercer lugar para premiar a aquellos docentes que ya no quieren ser docentes para que puedan estudiar y luego ayudarnos, y una reforma tomando los 16 mejores modelos del mundo, 20 proyectos de ley que se han presentado en el pasado, con 14 expertos internacionales, que yo creo que es la mejor reforma que hasta ahora se ha podido co-crear, y simplemente este gobierno dijo, no es mi prioridad y no la voy a presentar. Eso hace parte de que yo haya dicho, doy un paso al costado porque difiero de la mirada y la aproximación. Una de las mayores críticas de los jóvenes, que fueron los que más apoyaron al presidente Gustavo Petro en las elecciones pasadas, fue el tema del ICETEX, el aumento de las tasas de interés y la quitada del subsidio. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno? Porque pues este gobierno, ya lo decía usted, no le dio la suficiente importancia. ¿Qué debería hacer entonces el próximo gobierno con una entidad tan importante como el ICETEX? Lo que veníamos haciendo los primeros 2 años nosotros, garantizarle unos recursos para que la tasa pueda ser subsidiada, garantizar nuevas fuentes de financiación, porque hay que meterse la mano al drill para que esto pase, y garantizar esos recursos pues, le permite a los estudiantes tener una tasa como la tuvieron mientras yo fui presidente, y también lograr que muchas entidades concurran alrededor de una entidad que hay que arropar y cobijar. El siguiente gobierno tiene esa responsabilidad, volver a traer el recurso que desde el año 2006 tenía la entidad y que durante los 2 años míos crecieron. Y esas fuentes de financiación se tienen que mantener y hay que lograr la reforma. El nuevo gobierno tiene que garantizar que esa reforma quede para que esto no sea simplemente del que pasa, que cree en ese, digamos, sistema, sino que quede por ley. Y esa es la primera tarea, devuélvale los recursos mientras la transición a la gratuidad pública universal se da. Porque yo le decía a muchos de los del movimiento estudiantil que defendían, digamos, la extinción de la entidad, y les decía, ¿cómo van a dejar ustedes 1 millón de personas, de los cuales 250.000 están activos, tirados ahí en quinto semestre, tirados en sexto semestre o en su defecto, ya graduados pagando el crédito, y miren cómo se salvan? Es egoísta, es una visión completamente egoísta. Tienen que garantizar una transición. Yo no le puedo decir a un pelado de tercer semestre, quédese y mire a ver qué va a hacer. Entonces, como no le voy a seguir ayudando, entonces mire y se va para la pública. Va a hacer la fila en la pública y no hay turno. ¿Por qué? Porque no hay cupos. Entonces, eso es completamente injusto y eso es lo que yo digo. El nuevo presidente o presidenta tiene que llegar a meter la reforma ICETEX, a garantizar las fuentes que dejamos nosotros listas para poderlo mantener y lograr una transición de ese modelo que debe irse apagando en términos de las tasas para la gratuidad. Hablando del próximo presidente o presidenta y metiéndole un poquito en este tema electoral del próximo año, ¿cómo analiza usted el panorama? Vemos que las últimas encuestas muestran como favoritos a Abelardo de la Espriella, a Sergio Fajardo y a Iván Cepeda. ¿Cómo analiza usted este tema de las encuestas? ¿Le cree a las encuestas? ¿Cree que el país otra vez se va a inclinar hacia la izquierda o vamos a poder consolidar un proyecto de centro? Yo creo profundamente en que el centro tiene hoy una oportunidad más grande que nunca. Una oportunidad alejada de los extremos, una oportunidad que permita plantear una hoja de ruta. Lo que pasa es que los egos son muy complicados, entonces hay una cantidad de gente, hay unos que no son de centro, que se están viniendo para acá posando de centro, que no son, y hay otras personas que son de centro, que tienen la responsabilidad de sentarse a conversar. Ah, pero es que yo no quiero, si tú no me miras, y esto parece una pelea de chiquitos, entonces si tú no me miras y yo no soy el primero, es que tú me dijiste hace 2 años que era feo y tú me dijiste que, y entonces uno dice, pero por Dios, estamos hablando de la democracia de este país y este que no se habla con esta porque lo miró mal, que porque le quedó mal. Nos toca superar esas pendejadas y sentarnos a construir una propuesta de centro que permita articular la hoja de ruta del país, porque hay una cosa que Colombia debería estar mirando. No hay un proyecto político a largo plazo, no hay un proyecto de país a largo plazo. ¿Quién está hablando de Colombia 2050, como hacen las economías desarrolladas? Ninguno. Es de cómo gano yo mañana y qué hago los próximos 4 años y cómo mantengo entonces la tendencia del poder. ¿Y cuál es la conclusión de qué vamos a hacer? Si somos de derecha, de centro, de izquierda, para que el país crezca en unos mínimos a 2050, 2060, nadie está hablando de eso. Agarrados de las mechas, nos comió el marrano. ¿Y qué va a terminar pasando? Que el extremo, como en este caso el de Abelardo, llegue y no va a solucionar nada. Los que dicen Abelardo, Abelardo, el tigre, puede decir, vamos otra vez al otro extremo a darnos, mejor dicho, de las gremias, a paros y esto no construye. El centro tiene que ser hoy la oportunidad que además nunca la ha tenido. No, nunca se ha logrado consolidar, creo yo, y en este caso el doctor Sergio Fajardo, que es, digamos, la representación más pura del centro, no quiere unirse a una coalición de la centro-derecha. ¿Cómo analiza también esa decisión del doctor Fajardo? Yo la critiqué en su momento, yo creo que hoy la estoy entendiendo y al final es, él
si logra en este momento seducir a quienes ya decidieron ir a una consulta para que luego de esto lo puedan acompañar, lo va a lograr, y yo creo que eso va a terminar teniendo que pasar por inercia. Es decir, al momento en el que ellos vayan, el que quede allí y los que quedan por ahí sueltos, desagregados, tendrán que juntarse por atracción a alguna de esas candidaturas, y ahí vamos a ver si son de centro de verdad, porque si nosotros vemos que algunos de los que salieron de esa tal consulta de centro se van para la derecha, era que estaban engañando a todo el mundo, y lo que en realidad eran de derecha camuflados y soterrados. Entonces habrá que ver cómo se juntan. Lo de Fajardo lo veo estratégico. Al final, él dice, esta consulta puede quitar fuerza a lo que es esa propuesta de centro y deja una oportunidad para que ellos se puedan juntar. Lo veo con una propuesta arriesgada. Yo creo que se la jugó, por fin tomó decisiones, o sea, se la jugó. Yo decía, por fin, porque la gente lo está criticando, no, ahora lo critican porque tomó una decisión. Sí. Fue contundente y se arriesgó, y de eso se trata la política, es cara o sello, no que caiga de lado. Y por primera vez dijo cara o sello, y ahora, no, qué terrible, no, yo creo que, como dice él, tuvo las huevas para poder lograr fijar una posición, y a mí me parece maravilloso. Bueno, pues candidato, y ya para finalizar, me gustaría que le contara a las personas que logren ver esta entrevista por qué deberían votar por usted para el próximo año. ¿Cuál es ese, digamos, ese plus que usted va a llegar a dar al Congreso de la República? Tres cosas. Lo primero, experiencia y resultados. Ya fui congresista, estuve dentro de los 10 mejores congresistas, según el panel de opinión, 4 años, personaje del año, saqué proyectos adelante, demostré que el Congreso podría abrir las puertas a la ciudadanía, y la experiencia en este momento en el que no necesitamos improvisación, la pongo a disposición de todos. He estado en el Ejecutivo, presidente de Impulsa, presidente de ICETEX, he estado en el sector privado, y eso me da las condiciones para poder presentar propuestas que permitan lograr los desafíos que tenemos que llegar para Bogotá. En segundo lugar, porque me apasiona el servicio, porque he demostrado que con pasión se pueden hacer cosas maravillosas para que la tecnología, el emprendimiento, la educación, la seguridad, la salud sean prioridad en la agenda del Congreso de la República. Y en tercer lugar, porque amo esta ciudad profundamente, esta ciudad me lo ha dado todo, aquí me partieron el corazón, aquí me enamoré otra vez, aquí emprendí, aquí logré tener oportunidades de empleo, y creo que esta ciudad necesita gente que construya alrededor de lo que debe ser la visión de futuro, para ser una ciudad más segura, donde de verdad se camine seguro, una ciudad limpia, con oportunidades, y que crean el empleo formal y en las oportunidades de la población diversa, de las mujeres, de todos aquellos que han sido excluidos del sistema. Y porque, termino con esto, nos cansamos de hacer fila. Tenemos que lograr que nuestro turno sea ya, no mañana, no pasado mañana, sino ya. Y ese es mi compromiso, ser su representante a la Cámara, ayudar con cada cosa que haya que solucionar, contestar el teléfono para llevar cada cosa que hay que llegar a cada una de las localidades. Y les digo, denme la oportunidad de volver al Congreso para seguir demostrando que sí se puede hacer una política decente y de la buena. Pues Mauricio Toro, gracias por acompañarnos en quienique.com, y por supuesto mucha suerte en ese regreso al Congreso de la República. Muchas gracias, esto no está fácil, así que cada votico vale, y acuérdense que el 8 de marzo mi número es el 105, como 5 dedos tiene una mano, 105 del verde. Un abrazo y gracias.